Bien, y nosotros vamos a cambiar de tema porque el cáncer gástrico es el segundo cáncer más común en el mundo, con más de 900.000 casos nuevos al año o por año. En Chile es la primera causa de muerte por tumores malignos para ambos sexos, y para conocer más sobre este tema estamos aquí en el estudio con el doctor Ricardo Funke, cirujano digestivo de la Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan importante en nuestro país. Exactamente, estábamos viendo ahí en la presentación las cifras. Es una causa de muerte muy relevante aquí en Chile. ¿Por qué estamos en este nivel negativo, básicamente? Sí, yo creo que esto es un tema muy relevante, ¿no es cierto? Como tú hablabas, es la primera causa de muerte, la principal causa de muerte tanto en hombres y mujeres por cáncer. Al año se mueren alrededor de 3.000 pacientes por cáncer gástrico, ¿no es cierto? Lamentablemente nosotros tenemos una de las más altas incidencias en el mundo, así como países como Singapur, Corea, Japón, ¿no es cierto?, Costa Rica, y eso hace que tengamos muchos casos de cáncer gástrico y en la mayoría de los casos estamos llegando tarde, ¿cierto? En los últimos años se ha visto relativamente una disminución en el número de casos de cáncer gástrico. Sin embargo, la mortalidad, que es alrededor de 20 por 100.000 habitantes, se mantiene poco alterada en los últimos años. Así que creo que es un tema muy preocupante en nuestro país. Creo que ahí podemos hacer muchas cosas. Doctor, ¿cómo saber, cómo puedo saber yo, cómo puede saber una persona que corre el riesgo de estar desarrollando un cáncer? Porque yo creo que eso es lo clave, poder detectarlo a tiempo. Sí, eso es un tema clave. Nosotros, te quiero contar que en realidad en nuestro país la mayoría de los cánceres que detectamos, más del 80% son en etapas avanzadas. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos pacientes que se operan, solamente el 30% va a estar vivo a 5 años. Si nosotros detectáramos esta enfermedad, como ocurre en países asiáticos, Corea, Japón, en etapas precoces, la mayoría de esos pacientes se curan de esta enfermedad. Eso es importante recalcar, que si nosotros detectamos esta enfermedad en etapas precoces, cuando los pacientes ni siquiera tienen síntomas, los podemos operar o tratar por vía endoscópica y estos pacientes probablemente se van a curar de esta enfermedad. Eso es importante. Pero aquí en Chile, como en muchas cosas, acá somos más bien reactivos a preventivos. Entonces la persona va al médico cuando se siente realmente mal. ¿Cuándo uno tiene que ir a consultar? Obviamente si tiene un dolor al estómago muy menor porque comió algo que le cayó pesado, bueno, es obvio. Pero ¿cuándo uno se tiene que preocupar que puede tener algo mucho más serio? Eso es súper interesante porque lamentablemente los síntomas del cáncer gástrico son muy inespecíficos o inexistentes. Cuando tenemos lesiones pequeñas de cáncer gástrico probablemente no va a tener ningún síntoma. Sí, cuando síntomas de alarma, o sea, pacientes que están con dolor persistente, que dura más de 15 días, pacientes con vómito, con náuseas, pacientes con hemorragias digestivas, en general uno tiene que preocuparse, ¿no es cierto? Baja de peso, pacientes que están bajando de peso de forma que no tenemos una causa, o pacientes que están con anemia, tenemos pacientes que se estudian por anemia por mucho tiempo. Uno tiene que pensar en nuestro país que ese paciente puede tener un cáncer gástrico, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que acceder, ir a algún médico, probablemente el examen que le van a realizar es una endoscopia digestiva alta, y así uno detecta este tipo de tumores. Puede ser no solo cáncer, puede ser también otras dolencias. Por ejemplo, si es que tiene hemorragia digestiva, podría ser perfectamente una úlcera también. Sí, el estómago es asiento de muchos tipos de enfermedades, no solamente de tumores malignos como el cáncer, ¿no es cierto? Úlcera, gastritis, también es unas patologías muy frecuentes. ¿Que pueden llevar a desarrollar un cáncer? No es que una úlcera en general son úlceras, ¿no es cierto? No es sin embargo... Bueno, la úlcera es una herida. Como es una para que la herida, gente una lesión de la mucosa del estómago. No quiere decir que una úlcera se vaya a transformar en un cáncer. Sin embargo, en algunos pacientes, en algunos casos, los cánceres se manifiestan como primera presentación como una úlcera del estómago, ¿no es cierto? Por eso, toda úlcera que uno descubre en el estómago, uno tiene que tomar una biopsia para descartar que no sea un cáncer. ¿Cómo prevenir esto, doctor? ¿Qué pasa si en mi familia hay antecedentes de cáncer por el lado paterno y por el lado materno? Hay una alta probabilidad que yo pueda desarrollar ese tipo de cáncer. Por lo tanto, me imagino que uno puede hacer algo también para poder evitar que aparezca la enfermedad. Sí, a ver, la prevención es compleja, ¿no es cierto? Porque hay múltiples factores asociados a cáncer gástrico. Como tú comentabas, está el tema antecedentes familiares, ¿no es cierto? Que es un factor de riesgo importante para cáncer gástrico y quiere decir que uno tiene que estudiarse. Segundo, hay factores asociados como el tabaquismo, ¿no es cierto? En nuestro país se ha hablado mucho muchas sal en las comidas, ¿no es cierto? Alimentos ahumados, pacientes que están asociación con el asbesto, ¿no es cierto? Esas son causas que probablemente están asociadas al cáncer gástrico. Sin embargo,
La causa que más se ha estudiado y que al parecer es una causa definitiva de cáncer gástrico es la infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es una bacteria que afecta alrededor del 70% de la población en nuestro país. 70%, ¿no es cierto? Tiene una alta incidencia y en general tenemos distintos tipos de estudios para poder detectarla y en la mayoría de los pacientes tratarla, ¿no es cierto? Y eso puede hacer que disminuya a largo plazo la incidencia de cáncer gástrico. Sin embargo, si no detectamos esta enfermedad en forma precoz, me refiero al programa screening de la población asintomática, screening cuando estudiamos a los pacientes asintomáticos, probablemente poco vamos a cambiar de la historia del cáncer gástrico. Pero en el fondo se está avanzando mucho en esto, no voy a entrar en detalle, pero en general se están haciendo muchos estudios serológicos para poder detectar incluso en sangre pacientes con mayor riesgo de cáncer gástrico. Doctor, me llama la atención lo que usted habla de esta bacteria, porque generalmente uno puede pensar que está más asociado al tabaquismo, al alcohol, a comer comidas quizás muchas frituras, pero me habla de esta bacteria que tiene alta presencia en el organismo humano. ¿Esta bacteria a uno le ingresa a través de algún alimento, algún descuido, o en realidad todos estamos expuestos a que no la tengamos? Como tú dices, tiene una alta frecuencia en general. Al parecer todos los estudios demuestran que uno contrae esta bacteria en la niñez, ¿no es cierto? Por distintas formas, alimento oral, fecal oral, ¿no es cierto? De distintas formas uno puede tener esta bacteria. Sin embargo, la bacteria por sí sola no es capaz de desarrollar en todos los pacientes un cáncer, sino que también, al parecer, hay factores ambientales que ayudan a que esta bacteria permita desarrollar un cáncer, porque los pacientes que tienen infección de esta bacteria, solamente un 2 a un 5% desarrollan un cáncer durante su vida. Entonces hay factores especiales, tipos especiales de la bacteria que ya sabemos que pueden desarrollar una inflamación específica en el estómago y desarrollar un cáncer gástrico. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que existen actualmente? En los dos casos, detección precoz, pero también cuando se detecta de forma ya avanzada. Sí, en general el único tratamiento actualmente potencialmente curativo para los pacientes con cáncer gástrico avanzado es la cirugía, ¿no es cierto? Esto ha cambiado mucho en los últimos años. Nosotros estamos desarrollando y hemos salido afuera, sobre todo en los países asiáticos, formando en esta, y se está haciendo por vía laparoscópica, por vía mínimamente invasiva, menos dolor postoperatorio, la misma recuperación y permite que el paciente se opere con incisiones más pequeñas y con una misma recuperación y resultado oncológico que la cirugía abierta. En estadios más precoces, en general, el tratamiento de elección en tumores, al parecer menos de 2 centímetros, confinado a la primera capa del estómago, el tratamiento de elección es la endoscopía, con las mismas sobrevías que la cirugía. Sin embargo, el tratamiento en general ha cambiado. Tiene que ser específico para cada paciente. En general nosotros trabajamos muy de la mano con los oncólogos. Creo que ellos nos están ayudando mucho en mejorar los resultados del cáncer gástrico, los radioterapeutas, así que sí, tiene que ser un tratamiento multimodal. Eso hemos aprendido mucho en los últimos años. Y para cerrar, muy cortito, pero es importante que usted lo diga. Si a una persona le sacan su estómago, ¿puede vivir sin ningún problema? Sí, absolutamente. Nosotros, en la mayoría de los pacientes que operamos acá en Chile, como son tumores avanzados y tumores altos del estómago, tenemos que sacar el estómago en forma completa y los pacientes pueden hacer su vida, los pacientes que se curan de esto pueden vivir toda su vida sin estómago, con algunos problemas de déficit nutricionales que se pueden suplir sin ningún problema, pero pueden vivir sin problema. Muy bien, muchas gracias, Ricardo Funke, entonces cirujano digestivo de la Clínica Las Condes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, nosotros vamos a revisar...